brindarnos este espacio. Mi nombre es Janet y el día de hoy, junto a mis compañeras Mía, Vianey y Jocelyn, realizaremos una entrevista con fines educativos para conocer más acerca de cómo se lleva a cabo la entrevista psicológica en su área de trabajo. Primero que nada, me gustaría preguntarle cómo se encuentra hoy. Bien, gracias. Me da gusto. Le comento que la información que nos compartirá será utilizada únicamente con fines educativos, no vamos a darle otro uso. Ok, gracias. Entonces, ¿podría presentarse y platicarnos un poco de cómo fue su trayectoria, y cómo su área, que es la psicología educativa? Ok. Bueno, yo soy Zaira Lilian Valdez Salazar, soy psicóloga, egresada de carrera y maestría de aquí de Itson. Ahorita estoy en proceso de titulación del doctorado en educación y efectivamente el área principal en la que me he desarrollado pues es la educativa. No obstante, pues he tenido la valiosa fortuna de estar trabajando en todas las demás áreas, ¿no? O sea, área es evaluación clínica, laboral y un poquito la pericial, ¿no? Muy poquito. Pero en el caso del área educativa, o sea, fue la primera oportunidad laboral que tuve y fue donde empecé mi experiencia laboral, ¿no? Entonces, me ha tocado trabajar en instituciones educativas, directamente con el área de la docencia, un poquito de apoyo al departamento psicopedagógico, y ya posteriormente me tocó trabajar como asesor externo de algunas instituciones. Particulares principalmente, ¿no? Entonces, ahí duré en ese puesto, o sea, de asesor externo, yo creo que como unos 15 años, yo creo, aprox, como asesor externo de escuelas, ¿no? Desde lo que es preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Y es ahí donde pues desarrollé todo lo que ha sido el entrenamiento en el área educativa. Maestra, pues tiene una larga trayectoria y se me hace muy interesante que, aunque está especializada en el área educativa, sí ha vivido como un poquito de todas las demás áreas. Se me hace muy interesante y la verdad se me hace muy admirable también. Nos gustaría saber también si usted como psicóloga educativa utiliza más la entrevista como método de evaluación, orientación, o cómo es que lo utiliza más. Bien, la parte de la entrevista, una cosa bien interesante con la entrevista es que nosotros solemos muchas veces considerar entrevista como la primera sesión únicamente, la entrevista inicial. Sin embargo, una entrevista es cualquier otra reunión que tengas con las personas, o sea, no es nada más la entrevista inicial, que es como normalmente lo consideramos. Entonces, por ejemplo, depende de lo que tú necesites abordar dentro de lo que es tu proceso, ya sea educativo, terapéutico, lo que sea, es la connotación que le vas a dar a la entrevista. Entonces, por ejemplo, hay ocasiones en las que en una entrevista, sea inicial o sea posterior, vas a obtener muchísima información que te va a servir como evaluativa, de tal manera que te va a brindar los parámetros para armar un tratamiento posterior. En la parte educativa tenemos algunas entrevistas que son entrevistas formalizadas que te ayudan para identificar esa información precisa que necesitas conocer para poder elaborar un tratamiento, un plan de intervención o de apoyo o de adecuación curricular, por así decirlo. Entonces, a mí en lo particular las entrevistas me sirven tanto como es informativa, como evaluativa y para tratamiento. Si tuviera que a lo mejor decir, yo utilizo más ese tipo dentro del contexto educativo, ¿cuál utiliza más? Sí, el que más le dio la demanda. Yo creo que la parte, también depende con qué agente estés trabajando, ¿no? Del agente educativo, ¿no? Básicamente. Si es con los maestros, por ejemplo, o sea, vas a trabajar, ya particularmente a mí me gustan mucho las entrevistas semiestructuradas, en las que partes de una información detallada y estas no son preguntas generalmente abiertas que te permiten indagar más allá conforme vaya avanzando el proceso. Entonces, por ejemplo, dentro de esas preguntas de la entrevista semiestructurada, vas a partir y si es con el profe, por ejemplo, ya llevas cierta noción de lo que quieres saber, ¿no? Entonces, dependiendo de eso que quieres saber, el profe te va dando información y conforme vas avanzando, pues vas desarrollando más.
Con el padre de familia es muy frecuente que la entrevista sea un poquito más estructurada, porque ya hay entrevistas, estructuradas, que te van indicando todo lo que necesitas, por ejemplo, historias clínicas, anamnesis, que sí o sí tienes que aplicarle al padre de familia para que el padre de familia te dé todo el historial médico, familiar, de enfermedades, de todo lo que pueda existir a nivel historia clínica del niño, ¿no? O sea, que te pueda armar lo que es la... se me olvidó, o sea, todo el historial del niño, ¿no? o del estudiante. Y si es con el estudiante, pues también tienes, dependiendo de lo que tú estás buscando, vas a armar o vas a buscar. Algunas que son como especie de entrevistas en las que le vas preguntando, por ejemplo, a los menores o a tus entrevistados, que son los alumnos, aspectos comportamentales, entonces que estás platicando con ellos, pero tampoco no te puedes detener. Y bueno, ya a mí en lo particular en mi práctica, ¿no? Yo no me puedo detener y ser como un robot y sí o no, nada más, ¿no? Sino que hay ocasiones en las que te invitan a que indagues más respecto al tema. Entonces podría decir que dependiendo a qué persona, a qué agente se le esté aplicando esa entrevista, va a ser como el objetivo, la finalidad y el cómo lo llevar a cabo. Sí, claro. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente una entrevista, y son entrevistas súper extensas, ¿no? Y con los padres de familia, y hay ocasiones en las que unas las tienes que eliminar, porque vamos a suponer, le preguntas al padre de familia, ¿cuándo logró el control de su interés? Pues no tengo idea cuándo lo logró. O sea, normalmente no tenemos nociones o una fecha exacta para decirte, ¿sabes qué? Logró el control de su interés al año 8 meses. O sea, pues no. Entonces, hay muchas ocasiones en las que estas entrevistas son tan estructuradas que si las haces así como te digo de manera robótica, el padre de familia, o sea, se va a sentir incluso hasta mal, porque le estás preguntando cosas que debería de saber, entre comillas, y no sabe. Y a mí me ha tocado muchos padres de familia que, qué pena, no sé, o no me acuerdo, o no tengo la información, y eso les genera también muchas veces mucha culpabilidad, porque dicen, debería de saber eso, debería de saber en qué momento mi hijo o mi hija dejó de hacerse popis en el pañal, o de hacerse popí en el pañal y que ya empezó. Entonces, es un poquito complejo eso, ya depende mucho, yo creo que de la pericia de la persona que está entrevistando. Muy bien, gracias. Bueno, maestra, entonces lo que usted nos está comentando es que utiliza las preguntas mixtas. ¿A eso se refiere con semiestructurada? Sí, bueno, sí, porque al final de cuentas, o sea, no tienes una noción de lo que va a suceder. Normalmente no puedes controlar lo que va a suceder en la entrevista, o sea, puede ser que la entrevista vaya a como tú te la imaginaste y con las preguntas que tienes, con lo que tú estructuraste o pusiste desde el inicio, ¿no? Pero hay otras ocasiones en las que no puedes controlar esta parte, aunque sea una entrevista con preguntas bien Estructuradas. no quería decir la palabra, pero sí, bien estructurados. O sea, va a haber ocasiones en las que la misma dinámica de tus entrevistados va a alterar todo. Entonces, frecuentemente son preguntas abiertas las que vas a realizar, ¿no? Entonces, te da pie para que puedas indagar más allá de lo que únicamente te están pidiendo, porque a lo mejor yo te pregunto algo y tú me dices sí. Pero sí, ¿qué pasa? Pues, o sea, ese sí que trae atrás. Entonces, yo en lo particular, las preguntas mixtas son las que más utilizo, porque hay ocasiones en las que no necesitas una respuesta de sí o no, sino que lo que te interesa saber es sí, por qué, no por qué, ¿ok? Entonces, frecuentemente es la mixta la que más utilizo. Bueno, ahora, ¿nos puede comentar un poquito sobre qué información busca obtener durante la entrevista? Dependiendo. Y va a depender, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, primero, a ver, es bien importante y normalmente no lo tienes en la mente, ¿no? Es algo que haces automáticamente. Y yo me acuerdo de ellas porque estoy en la parte educativa también, como docente, ¿no? Las fases, por ejemplo, de Fernández Ballesteros, en las que te enfrentas al caso, ves qué es lo que está sucediendo del caso,
y haces tus hipótesis. Entonces depende de esas hipótesis, es lo que vas a buscar en la entrevista. Vamos a suponer, si tú sospechas que voy a hablar de problemas educativos, ¿no? Si tú sospechas que un niño o una niña tienen un problema de TDAH, entonces tú lo que vas a preguntar va a ser relacionado con ese diagnóstico, con el TDAH. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que puedes hacer? Pues aquellas que te corroboren que sí están presentando un comportamiento asociado o relacionado con el TDAH. O ya sea que te lo corrobore o se elimine totalmente, ¿no? Entonces, la información que buscas es dependiendo de la hipótesis que traes relacionada con el caso. Si tu hipótesis es, ¿sabes qué? El problema no es del niño, el problema es del profe, ¿sí? El profe no está haciendo bien su chamba. Lo que vas a hacer es de que tu entrevista con el profe, que es el otro de los agentes educativos, en tu entrevista con el profe, o sea, de manera muy sutil, le vas a ir preguntando, o sea, que te corrobore esta idea que tú traes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si sabes que no está haciendo adecuaciones curriculares en el salón de clases, o sea, vas a ir indagando esta parte, pues entonces depende, la información que busques siempre va a depender mucho de la hipótesis que traigas. Porque lo que tú quieres es que por medio de esta entrevista que estamos teniendo te corroboren o te eliminen la hipótesis que tú tienes. ¿Okay? Entonces la información que busca dentro de la entrevista varía según el objetivo que ésta tenga. Y sí, como última pregunta, ¿cuáles son los retos que enfrenta al momento de realizar entrevistas en el contexto educativo? Híjole, eso, muchos retos, muchos. Yo creo que, y más de una vez lo he dicho, ¿no? O sea, el área educativa es un área muy bonita que tiene que ver con todas las demás áreas de la psicología, pero es un área muy poco, yo creo que valorada, voy a decirlo, no van a decir que dramática, pero no. Mira, por ejemplo, tienes retos con lo que es la parte con los docentes, porque los docentes al momento que llegas tú frecuentemente piensan que llegas a juzgarlos. O sea, sí llegas a evaluar lo que están haciendo, pero no llegas para juzgar, llegas para mejorar las condiciones tanto de él como docente como del alumno, ¿no? Y te topas mucho con poca, ¿cómo se dice? Disposición de la planta docente, ¿no? Igual de la planta de las escuelas, los directivos y todo esto, ¿no? Porque frecuentemente es la idea que tienen. Cuando estás trabajando con los padres de familia, hay ocasiones en las que el padre de familia es cero implicación que tiene. O sea, que puedes citarlo 5 veces, 6 veces y el papá, o sea, jamás fue. Sí, o sea, papá, mamá, jamás fueron. Muy frecuentemente únicamente va la mamá, el papá casi no se implica, pero es con lo que te topas. O sea, retos para la entrevista en el área educativa con el padre de familia es eso, que no se impliquen, que no tengan la disponibilidad de tiempos, horarios o lo que sea para poder dar un ratito, o sea, es muy frecuente. Y con las niñas y con los niños, pues realmente, bueno, depende de las edades, ¿no? Hay una comunicación viciada, vamos a ponerla, ¿no? Porque es, o sea, un aprendizaje de fracaso, un aprendizaje de poco apoyo, que normalmente cuando mandan a los niños al apoyo psicopedagógico, normalmente los mandan porque ya traen un historial de fracaso aprendido, que por más que quieras tú motivarlos, quieras incentivarlos y todo, o sea, eso va a pedir mucho porque tú los incentivas, pero no hay nada más que los incentive. Y esa parte muchas veces, o sea, te afecta porque no te permite hacer el trabajo, porque ya ellos es así como que ya no puedo hacer nada, o sea, ya está todo perdido. Entonces, ¿ya para qué? Y ese para qué es el que te amola mucho, porque a la hora de tú estar trabajando es muy complicado que ellos se involucren al 100% en el trabajo. Claro, está que sí, hay mucha gente que sí, ¿no? O sea, está deseoso de que los ayudes, pero tanto maestros, padres de familia como estudiantes, ¿no? O sea, están súper deseosos a que los ayudes y aceptan con gran entusiasmo todas las aportaciones que les puedas dar, pero el reto sería con las personas que no están dispuestas a trabajar. Por último, le queremos agradecer de parte de mí y de todas mis compañeras esta oportunidad que nos dio para poderle entrevistar y saber un poco más sobre la entrevista educativa.
Muchas gracias. No hay por qué.